¿Todo bien, Sole? Sí, todo ¿Tuviste bien. complicada de salud, no? No, estuve Ah, complicada de trabajo, pero bien, bien, bien. bien. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estábamos conversando con Elisa, que, que ella envió al foro de WhatsApp de nuestro grupo el tema de la clase invertida o flipped classroom. eh, que es un formato, digamos, que está muy aludido entre los pedagogos y los didactas a partir de todo el debate sobre, bueno, los encuentros sincrónicos que le empezamos a llamar, este que tenemos ahora nosotros, que se hacen obviamente muy monótonos y tienen cierta, se convierten digamos, muy cansadores y generan tedio, eh, porque en general es menos estimulante, digamos, ¿no? Es verse a través de una pantalla sin tener debates iniciados. Entonces, el Flipped Classroom lo que plantea es que la clase tendría que romper su estructura de tiempo y espacio. Es decir, a ver, Elisa, Sol, Euriel, Nicolás, nosotros nos encontramos en el salón tal del instituto, Pueyrredón 1250, los jueves de 18:30 a 20:30. ¿Eso qué significa? Que todos nosotros entendemos que antes y después de ese periodo eh, no tenemos obligaciones o no tenemos obligaciones muy concretas. Lo que pasa es que en ese encuentro se va a dar la clase. Esa es una configuración tradicional que en general suponía que los que iban a la clase tenían que llevar alguna tarea o algún material. Pero en este caso, digamos, todo lo que podía ser estimulante en el encuentro, es decir, que yo les pudiera presentar materiales, este, todo esto queda un poco desajustado con esta modalidad. Entonces, lo que se propone es pensar que los encuentros, es decir, cuando ustedes y yo nos encontramos, que ese marco tenga la mayor riqueza. Y para que tenga la mayor riqueza, la clase tiene que haberse roto y haber empezado con consignas fuera del tiempo. La clase. Yo le tendría que haber dado consignas y decirle, bueno, miren, ustedes vayan produciendo. Cuando nos encontremos, se va a dar el formato de elaboración, de puesta en común, de crítica sobre lo producido, de reflexión, etcétera, etcétera. Me parece que está bien, que es lo correcto. Yo les voy a dar materiales. En realidad le decía a Elisa, no que les voy a dar materiales, que en el... Ustedes seguramente, si leen de nuevo el plan, en la unidad 2 eh, incluí 3 módulos de la unidad de tecnología de la educación de la Universidad de 3 de Febrero. Y en esos módulos que tienen links donde uno puede ver distintas opiniones, aparece como una de las tantas temáticas el tema de la clase invertida. Obviamente forma parte de las tecnologías que ustedes seguramente van a empezar a aplicar, ¿no? Sobre las que tenemos que empezar a pensar. Bueno, esto era sobre la clase invertida, va a quedar Elisa para más adelante. ¿Vos lo estuviste trabajando, Elisa, eso? Yo no, leí la nota y me pareció interesante, por eso lo compartí, pero no, o sea, no leí Comentanos, otros autores comentanos ni nada. qué decía la nota estrictamente, qué decía. No, básicamente lo que usted explicó Eh, del cambio de la forma de cómo enfrentar la mm, clase, o mm, sea, darle material a los alumnos para que ellos ya vayan a la clase mm. con algo de conocimiento para hacerlo más dinámico. Sí. Vieron que en la didáctica tradicional, por lo menos la que ustedes reciben como estudiantes y han recibido en la secundaria, no sé si alguno de ustedes hizo alguna otra carrera incompleta o completa anteriormente, en general uno va a la clase y dice, bueno, en la clase uno la responsabilidad es del docente, que en esa clase va a presentar un tema, va a desarrollar un tema, va a abrir un tema y a partir de esa primera clase seguramente me va a dar una tarea. Es decir, va a proponer que lo que explicó, lo que presentó, se expanda. Pero lo que un poco plantea la clase invertida es que en estos tiempos
la información está y circula en muchos ámbitos, que ya está socializada la información. Es decir, pensemos una temática. Supongan que yo les digo, bueno, vieron que ahora tenemos un tema con, no sé si alguno de ustedes vive cerca de La Ferrere, pero está el tema de el humedal de La Ferrere, ese espacio verde que está monitoreado y cuidado, y ahora hay un proyecto de construir viviendas, entonces ahí hay un conflicto. Entonces yo les empiezo a explicar este tema. Les planteo humedal y les planteo planificación urbana. Les digo, bueno, miren, el tema que vamos a ver es este. Esa es una posibilidad. La otra es que yo les diga, miren, busquen ustedes sobre humedales y planificación urbana. La información que yo les voy a vertir en clase, voy a tomar a tal autor, a tal otro, a este disertante, a este investigador, eso, dicen los pedagogos actuales, ya está en la red. Digamos, un docente hablando de alguien que escribe en un texto, proponiendo un desarrollo que lo puedo encontrar en el texto, atrasa. Este es el planteo. Lo que está pasando es que si yo les digo a mis estudiantes, busquen, ellos pueden encontrar lo mismo que yo les voy a dar después en el encuentro. Con lo cual nos viene a invertir la carga de la prueba. Nosotros antes íbamos al instituto, de hecho yo hago algo parecido, voy y les digo, bueno, miren, empecemos a enfocarnos desde este punto de vista y les presento una temática. Yo creo que tenemos algunos problemas. No sé qué piensan ustedes con respecto a esto. A ver, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué les pasa a ustedes como estudiantes ahora si esta fuera la opción? ¿Qué creen? Profe, a mí me parece un poco atractiva, porque está bueno, pero del lado de cómo llevarlo. Es verdad lo que usted dice, que hay mucha información y a veces la información desinforma, no lleva al núcleo que queremos ir. Pero si lo pensamos del lado, bueno, tenemos tantas preguntas con tal material, búsquenlo ahí y hagamos un debate y las preguntas son orientativas. Entonces nosotros sabemos que tenemos que leer un texto medianamente, entre lo que podamos corto, y armar un debate y que se enriquezca en la clase. Como para que no haya tanto monólogo tampoco de parte de los profesores. Es un poco atractivo, pero si tenemos que buscar información sobre las redes, podemos equivocarnos, porque la información es mucha. Ahora, si es exacta o no, eso. Me parece que... Bien, bien. A ver, hagamos una recorrida. ¿Qué piensan los demás? Uriel, Nicolás, Daniela. Bueno, a Elisa, de hecho, le pareció atractivo, ¿no? Obviamente. Bueno, Florencia entró recién, pero Uriel, Nicolás y Daniela, ¿qué piensan? Sí, profe, es interesante que se arme un debate a partir, ¿no?, de una lectura, que tengamos una noción, por ahí ya vamos a la clase más preparados. Ah. Me parece que... Ver, yo no diría, escuchen, el formato debate es otra cosa, ¿eh? A veces, vamos a llamarlo correctamente, hay algo que se llama torbellino de ideas, ¿no? Yo vengo ahora acá, o por ejemplo, supongan que hoy no, porque ya estamos acá unidos, pero supongamos que en el día de ayer, como nosotros tenemos un foro, que es el grupo de WhatsApp, donde podemos intercambiar, yo les digo, bueno, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Miren, vamos a hacer una cosa, mañana nos vamos a encontrar. ¿Por qué no buscan? ¿O por qué no escriben? ¿O por qué no piensan? ¿O por qué no graban un video? ¿O por qué no hacen un audio diciéndome qué piensan sobre esto? ¿Qué información tienen sobre esto? ¿Qué juicio, qué consideraciones les despierta tal o cual cosa? Entonces, ahí, ¿qué estoy buscando yo? Yo puedo estar buscando que ustedes me expresen sus nociones, sus presupuestos, lo que llamamos información previa, ¿no? Para establecer sobre eso un acercamiento, una aproximación al tema. Cuando nos encontremos no hay debate. El debate tiene un formato. El debate es cuando existen opiniones especializadas,
digamos, que han estudiado un tema y se contraponen. El debate es sobre alguien que ya sabe un tema, mejor dicho, sobre alguien no, varios que saben un tema y que lo que hacen es compulsar. Debatir es enfrentar posiciones que por lo general no están de acuerdo. Entonces, yo dejaría el tema debate. Lo que diría es, lo que acaba de decir Uriel es interesante, eso lo podemos hacer, pero la clase invertida es otra cosa. Se le pide a los estudiantes que busquen y armen la información, es decir, que la clase no tenga una parte en la cual el docente, como dijo muy bien Soledad, sea el que monologue. ¿A qué le llamamos monólogo? Que yo soy un gran monologuista, ¿no? Lo reconozco. Es que uno empieza la clase, plantea un tema y el desarrollo, es decir, la estructuración conceptual, corre a cargo del docente. ¿El estudiante qué hace en ese momento? Bueno, el estudiante es un receptor pasivo, generalmente pasivo. ¿Qué puede hacer el docente para romper ese monólogo continuo, progresivo, lineal, y hacer que los estudiantes participen, se integren? Bueno, lo que busca es que circule la palabra. Entonces yo digo, bueno, a ver, Daniela, sobre lo que acabo de decir, ¿qué pensás? Bueno, esto es un diálogo inducido, pero de cualquier forma la estructuración conceptual aparece como la responsabilidad docente. En la clase invertida nos encontramos y el protagonismo viró. Ya no es el docente el que va a estructurar conceptualmente. El docente en la clase invertida va a ser de guía, va a producir el encuentro de esa información. Ustedes ya se informaron y lo que va a pasar en la clase es que yo voy a guiar, el docente va a guiar, una estructuración para lograr otros procesos. Pongámosles nombre. ¿Cuáles serían los procesos de construcción conceptual luego de la información? Pensemos didácticamente. A ver, ustedes tienen estudiantes. Los estudiantes ya se informaron sobre una temática. Van a la red, googlean, van de una página a la otra, recopilan, juntan, recortan y pegan, imprimen, lo leen. Bien, están informados, ven videos, ven películas. Bien, van a la clase. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Se puede llegar a comentar lo que tiene cada uno, lo que armó cada uno y la información de dónde la sacó. Bien. Para no mentir tampoco. Escúchame, Sole. Comentar es esgrimir una consideración abierta. Esgrimir, yo soy docente, si le pido a usted, haceme un comentario, les dejo abierto, no hay una responsabilidad constructiva. A ver, Lautaro está diciendo algo por acá. Lautaro, a ver, ¿cuál sería el proceso? ¿Qué nombre le daríamos a los procesos que se darían en una clase invertida cuando los estudiantes traen la información? Yo se la solicité antes, yo los estimulé. Le dije, busquen esto, traten de que esa información esté dentro de estos límites. Tenemos que ir a este objetivo. Muy bien, llega a la clase, ¿qué le pido a los estudiantes? ¿Cuáles serían los procesos que continúan a la información? Vamos, equivóquense. Que mencionen los conocimientos que cada uno lleva. A ver, Elisa, cada uno de ustedes tiene nociones. ¿Qué quiere decir? Tiene ideas. Obviamente esas ideas son una aproximación. Lo que hacemos en la clase, lo que ustedes hacen con los textos, cuando estudian, cuando preparan, es afirmar, resignificar conceptos. Resignificar quiere decir que ustedes tienen un significado amorfo, incompleto, incorrecto, desajustado, prejuicioso, y entonces cuando resignifican, lo que están haciendo es reconceptualizar, es decir, sobre la base del presupuesto inicial que tenían, formulan, razonan. A ver, no quiero avanzar porque si no estaría diciendo lo que me tienen que decir ustedes. Profe, perdón.
Le Sí. hago una consulta. Lo que pasa es que yo no lo veo por el lado de que tienen que buscar información fuera de la red. Yo lo veo por el lado atractivo de que, por ejemplo, se me ocurre que un profesor nos debe leer tal libro, tal material, que nos dé una guía sobre el material y que nosotros apuntemos a usar nuestra propia reflexión. Y la clase se enriquecería con las diferentes opiniones de lo que cada uno pensó. Pero no es que la clase, sinceramente, sin un profesor no es una clase, porque nosotros estamos acá para aprender lo que los profesores nos tienen que enseñar. Bien, Entonces, bien. podemos llegar a traer un trabajo con reflexiones propias, al profesor le puede, no sé, pienso yo, le puede llegar a servir para ver cómo podemos relacionar y todo esto de psicológicamente que estamos leyendo con los constructivistas, ¿no? Y bueno, sirve por esa base, ¿no? Pero Sí. una clase sin profesor no sería una clase. Bueno, pero yo no estoy diciendo que el profesor no esté, ¿eh? Está bien, No, no, no. pará, todo lo que dijiste, fíjate que lo que yo les di a hacer a ustedes, en parte, nosotros lo estamos conceptualizando. Hablamos de las ciencias sociales, de espacio, el tiempo. Ustedes están leyendo paralelamente, harán un trabajo práctico. Cuando terminen la lectura, seguramente la clase en donde ustedes nos encontremos y todos hayan entregado el trabajo va a ser una clase de integración. Todos tuvieron que hacer una tarea, una serie de tareas complejas y al finalizarlas están en condiciones de debatir, contrastar opiniones. Ahora, yo no estoy diciendo que la clase invertida el profesor desaparece. Lo que dije es que el docente no es el único protagonista. ¿Entienden? Si yo vengo a una clase y ustedes vienen como estudiantes y yo les presento ese día el tema y la información queda a cargo mío, es decir, yo les vuelco a través de mi exposición, de mis esquemas, de mi monólogo, del tramado discursivo, les planteo la temática, los estoy informando. Lo que dicen los teóricos es que en la clase invertida, esa faceta de la clase, la información, ya la podrían hacer los alumnos autónomamente previo a la clase. Entonces lo que yo digo es, en la clase invertida, vienen los estudiantes, ya se informaron, el docente tiene un protagonismo. ¿Cuál es ese protagonismo? Es el que coordina, guía, redirige, reconceptualiza. Ahora, en la clase invertida, ¿qué tendrían que hacer los estudiantes con la guía del docente? Elaborar, ¿qué es esto es importante. ¿Qué significa que los estudiantes en la clase elaboren, construyan? Cuando decimos que hay producción de conocimiento, uno trae, escuchen, el insumo es la información. Yo me informé sobre esto. Y yo les estoy diciendo que la información es la parte, un insumo básico. Sin información no tenemos clase. Entonces, sobre la información, ¿cuál sería el peldaño superior a la información? Como dijo Sole, ¿toda la información es creíble, es fidedigna? ¿Toda la información me sirve? Claro, profe, la mala información sería ahí. O sea, que los alumnos están expuestos a llenar, no sé si a llenarse, ¿no? Pero a leer información que es mala, traer ese pensamiento y ya después tiene que volver a empezar, digamos. Bueno, quiero que alguno de ustedes, que no sea Sole, me diga qué corno viene después de la información. ¿Qué hacemos con la información? Análisis. El análisis. Clasificación. Bien, Florencia, el análisis. ¿Qué significa analizar? Escuchen, ¿qué significa el análisis? Vamos a poner, hay un fulano, seguramente el año pasado a lo mejor lo estudiaron, Bloom, ¿estudiaron la taxonomía de Bloom? No, bueno, pues está bien. Yo después le voy a dar un material. Es de los años 50. ¿Qué dijo Bloom? Que existe una taxonomía, es decir, que todos nosotros aprendemos con una primera etapa que es nos informamos. ¿Qué está por encima de la información? ¿Qué viene después? El análisis. ¿Qué significa que yo analizo? ¿Qué significa analizar? Daniela, ¿qué significa analizar?
Acuña. Acuña. Acuña se fue. Matías Ciurca. Sí, hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Estaba pensando, los estaba escuchando. Este, yo lo pienso también desde un punto de vista en que, o sea, voy a tratar de resumir más o menos lo que estábamos hablando. El estudiante lleva su propia investigación al aula y lo pone en exposición, en grupo o individualmente. Para mí ahí se produce otro proceso de aprendizaje que es el aprendizaje en grupo, también que uno aprende del otro y donde uno puede hacer ese proceso de análisis en conjunto con la guía del docente, claramente que va guiando a los alumnos, y que el conocimiento se analiza dentro del ámbito del aula, ¿no? Ese proceso de aprendizaje y de análisis y resignificación de toda esta información que se ha traído, quizás muchas veces por el alumno aleatoriamente, ¿no? Con lo que ha encontrado, con lo que ha conseguido, y entre todo ese conocimiento, entre todos, como que se puede ir construyendo con la guía del docente algo más afín al... Bueno, escúchame, Matías, vos introdujiste otro tema que es muy interesante, que lo vamos a desarrollar. Lo hemos tocado, pero lo vamos a desarrollar más adelante. La pregunta concreta ahora era, no estábamos hablando todavía de trabajo en grupos, estábamos hablando de qué significa análisis. Yo me informo por distintas fuentes, por distintas vías. Seguramente el docente cuando pide a los estudiantes que se informen previamente a la clase, le dice que busquen alguna fuente en particular, algunas fuentes, pero le dice, bueno, supongamos que sea abierto, busquen la información, la traen. Lo que sigue, como dijo Florencia, es el análisis. Y como dice por ahí Daniela, creo que en el foro, escribió, que dice separar. Muy bien, perfecto, muy bien de Daniela. Una clasificación de la información. Claro, bueno, a ver, no seamos tan taxonómicos. No llegamos a la clasificación, pero cuando yo tengo información, elaboro analizando, y en el análisis generalmente lo primero que surge es separar las partes accesorias de la información de las líneas argumentales. Es decir, ¿cuáles serían las líneas argumentales? Yo tengo objetivos en la búsqueda de un tema. Bueno, ¿qué es lo que me responde por esos objetivos? Lo que llamaríamos ideas fundamentales, argumentos. La línea fundamental, lo que le da cuerpo a esa información. Entonces, en ese análisis, claramente, lo que yo estoy haciendo es separar, vamos a decirlo fácil, lo importante de los datos que por ahora puedo ir a buscar de nuevo en otra oportunidad. Muy bien, hice el análisis. Ahora, generalmente, cuando yo estoy buscando información y la estoy analizando, siempre lo tengo que pensar en términos de una problemática, ¿no? Es decir, el docente lleva temáticas que tienen en el fondo un punto de incógnita. Yo no les puedo presentar un conocimiento como terminado. Les voy a decir, bueno, miren, esto es así, se completa así, listo, está definido, estúdienlo. ¿Y después qué pasa? Repítanlo. Entonces, romper con esa mecánica de repitan lo que yo dije porque lo dijo fulano de tal, que es la clase progresiva, lineal, tradicional, la clase invertida lo que propone es la información la pueden traer los estudiantes. Y a partir de la guía docente, reconceptualizamos a partir de un análisis. Separamos lo que buscamos, la línea argumental. Una vez que analizamos, la elaboración parte de la búsqueda de respuestas, ¿no? Cuando uno busca respuestas, en general lo que surge son líneas conceptuales que forman, ¿qué? Hipótesis. Hipótesis son, yo digo de la realidad tal cosa, provisoriamente, hasta que complete la seguridad de que eso que dije tiene certidumbre, tiene certeza. Entonces, normalmente las clases se pueden pensar en términos de elaboración o de construcción de conocimiento. Hay información que es el insumo, hay análisis, y en ese análisis, por lo general, el docente, ¿qué le dice a los estudiantes? Comparen, individualicen,
generalicen, contrasten, ¿sí? Una vez que uno hace esa línea de procesos, normalmente viene un proceso de síntesis. Cuando hacemos la síntesis, por lo general, tendemos a elaborar ¿qué? Conclusiones, alguna línea de conclusión. También las conclusiones son provisorias, ¿no? Una conclusión es, digamos, un punto aparte, no cierra el tema, pero digamos, hacemos un punto aparte. Y después de las conclusiones sobre un tema, si yo lo abrí como un enigma, está claro que, como decían ustedes recién, los estudiantes, todos los que pensamos, establecemos un juicio crítico, nos posicionamos respecto a esos temas. Mucho más en ciencias sociales, cuando dijimos las clases pasadas, ¿se acuerdan? Que todo contenido en ciencias sociales es un razonamiento, es racional, pero siempre es valorativo, siempre es normativo, siempre es emocional, siempre es sociopolítico. Por lo tanto, información, análisis. En el análisis hay elaboración, individualización, generalización, comparación, contrastación, y surgen hipótesis, que serían encadenamientos, líneas hipotéticas en búsqueda de respuestas. Cuando se logran, obtenemos conclusiones, algunas líneas de conclusión. Y finalmente después viene la reflexión y el juicio crítico, si nos posicionamos respecto de ese proceso. Eso es lo que resulta más nutritivo en la clase. Por lo tanto, la clase invertida lo que dice es, si la información, los estudiantes, la traen antes de la clase, lo que hacemos en la clase, en el encuentro, es lo más nutritivo. Pensamos colectivamente, elaboramos, analizamos, sintetizamos, dudamos, ¿eh? Y finalmente, la producción de conocimiento necesita de la guía del docente. En esto es muy importante lo que dice Sole. Hay que luchar por plantear todo el tiempo que la educación es un proceso que se compone de dos partes, los aprendizajes y la enseñanza. Si existe escuela, como dijo Sole, si existe escuela y existen docentes es porque los docentes enseñan. Y enseñar quiere decir planificar qué hacer, plantear objetivos, monitorear el desarrollo de esos procesos, ¿no? Entonces, sin docente no hay enseñanza. Es decir, los alumnos buscando información solos, en general pueden terminar en lugares más o menos exitosos, pero pueden terminar debatiendo en un bar. ¿Vieron los famosos debates de bar? Son, a mí me gusta, a vos no te gusta, bueno, cada uno se queda en su lugar y en realidad no pensamos juntos, ¿no? Bueno, más o menos esto. A mí me parece que la clase invertida tiene algunos problemas. Pensemos en los problemas. A ver, ustedes, con sus vidas de estudiantes, ¿qué problema trae la clase invertida? Les digo porque hace 20 y pico de años que yo doy clase en superior y otros 10 o 15 más quedaba en secundaria, y la sensación que tengo es que hay un tema que es complejo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que trae la clase invertida. ¿Tienen tiempo ustedes para venir a las clases con toda la información? Es eso, la búsqueda de información, por ahí a algunos se le complica y trae, o va analizando, va tirando respuesta, depende de lo que dice el compañero, y por ahí el compañero no está tan informado y se va debatiendo sobre algo que está mal. Sí. Sí, esas líneas. A mí me pasó que durante mucho tiempo le decía a los estudiantes con anticipación, por ejemplo, supongan, hace muchos años que yo hago grupos de WhatsApp. Entonces, por el WhatsApp les mandaba los textos, algunos PDF, y les decían, ¿por qué no se leen esto los que puedan? Y entonces vamos arrimando. La verdad que fracasé totalmente. No sé si algún docente tuvo más suerte que yo. Pero en general, los estudiantes, la mayoría, llegaban con el apuro propio de venir de otra actividad, venir del trabajo. Entonces, ahí me parece que los tiempos que supone la clase invertida está instalado en otras sociedades centrales. Por lo general, los que escriben sobre la clase invertida son sociedades anglosajonas, tienen resueltas otras cuestiones, me refiero a lo material,
Entonces, si todos los estudiantes estudian en una edad donde no tienen otro compromiso que estudiar, la cosa resulta mucho más fácil, ¿no? Ahora, si yo les digo a ustedes, bueno, miren, el próximo jueves vénganse con esto leído y además busquen ustedes por su lado, ustedes van a pensar inmediatamente, ¿pero este qué se creyó? Yo tengo que hacer esto, aquello, vengo del trabajo, esto me va a insumir una cantidad de horas antes de la clase. Y entonces, bueno, ahí me parece que un poco la clase invertida cruje. Lo que sí podemos encontrar es una oblicua, que uno, es decir, cada uno de nosotros, empieza a pensar la clase no como un formato en tiempo y espacio. Es decir, mi clase con los estudiantes es los miércoles, supongan, de 1 a 3. Pero yo con esos estudiantes tengo un grupo de WhatsApp. Supongamos que los estudiantes son buenos, que son pibes que no joden, que no mandan porquerías al WhatsApp, que no se insultan entre ellos. Supongamos que es todo color de rosa y que los grupos de WhatsApp funcionan en la escuela secundaria. Entonces uno le dice a los chicos, miren, acá va, fíjense, vean este programa, mírense esta serie, que resulta un poco más atractivo. Les manda un enlace de YouTube, fíjense este video, 10-15 minutos, véanlo todo. Entonces, hay una parte que anticipa la clase, que despeja ese tiempo y los estudiantes ya tienen la estimulación. La parte informativa, lo que llamamos estimulación, motivación, está cumplida. Yo diría que esa es una aproximación, no es la clase invertida, pero es una parte que sí podemos ir abrazando como como un acercamiento, como una aproximación a otro formato, a otro formato. Pensemos que en el futuro, en los años venideros, también, déjenme pensar utópicamente, que el Estado, por ejemplo, nos pague 3 horas de trabajo por semana y uno pueda cubrir 2 horas frente a los alumnos y 1 hora a uno me la paguen, nos la paguen, y esa hora la dediquemos a planificar la clase. Cada semana uno tiene tiempo. Ahora también la planificamos, pero no nos pagan. Pero supongamos que uno tiene un tablón y tiene un grupo de WhatsApp y tiene un blog. Cada uno de ustedes tiene. Y puede colgar ahí información. Y además en el tablón les dice, vean, busquen por acá, busquen por allá, y en el grupo de WhatsApp va monitoreando. Chicos, tal día miren que nos vamos a encontrar con esto hecho. Estos canales que trajo la tecnología pueden aproximar una maduración de un proceso mucho más rico, donde los estudiantes tengan más protagonismo y los profesores sean mucho menos Madariaga, en el sentido del monólogo, ¿no? de la centralidad en el discurso, que esto es lo que tenemos que proponer. Mucho más, cuando los estudiantes no son como ustedes, que son autónomos. Es decir, ustedes pueden seguirme a mí 1 hora hablando, intervenir, se cansarán, pero tienen claro por qué están acá. Pero el tema es que cuando uno está frente a estudiantes, tienen que entender que en ese rango etario, entre los 12, 13 y los 20 años, los intereses de nuestros estudiantes no van a ser estar escuchándonos a nosotros a lo largo de 1 hora, 1 hora y media, sobre un tema. Esto tenemos que despejarlo, no va a ser posible. Los estudiantes tienen en la secundaria que ser protagonistas, tienen que leer, tienen que participar, tienen que emitir conclusiones, y todo eso, cuando no hay información previa, se complica. Bueno, ¿qué piensan sobre esto? Remítanse a sus clases de la secundaria para pensar un poco sobre esto. ¿Tuvieron experiencias de este tipo, de la anticipación de tarea? ¿Funcionaba alguna clase de esta manera? Nicolás, en tu caso. Se fue, Nicolás, se fue. Profe, en mi época, hace muchos años, por ejemplo, en la secundaria, nada que ver el sistema, o sea, era más bien el profesor expositivo, daba la clase y no había mucha participación por parte de los alumnos, solamente escuchar y tomar notas. Ajá, Pero exactamente. hace rato, o sea, yo terminé el secundario en 1990, o sea,
hace rato. Sí, sí. Sí. Bueno, y dependía mucho del tipo de materia, ¿no? Había asignaturas más teórico-prácticas, pero en general, como dice Elisa, bueno, los que cursamos allá en el tiempo, yo estudié un poco antes que Elisa, bueno, los docentes tenían esta asimetría, ¿eh? El docente era el que sabía, los estudiantes no sabían. El docente era el que impartía la clase, entonces era activo y los estudiantes eran pasivos, recibían. Los estudiantes debían responder en base a las únicas consignas del docente, no alterarlas. Hoy lo que decimos es, no, el protagonismo de estos estudiantes no puede ser tan subordinado a los dichos del docente. Tienen que cuestionar y para cuestionar tienen que informarse por múltiples vías, tienen que participar, tiene que circular la voz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos, como dice Vygotsky, como dice Brunner, como dicen tantos pedagogos y didactas, que se aprende cuestionando, se aprende en la actividad, se aprende en la producción, ¿no? Este es el marco. Muy bien. Bueno, escuchen. Nos faltaba dos o tres puntos mínimos, que lo vamos a ver ahora. Espérenme un segundito que abro el esquemita que tenemos. Bueno, a ver, crucemos los dedos porque con las fotos es un tema. A ver. Aguántenme. Vamos a ver, ahí. Bueno, mientras trato de dominar a la foto esta, les digo, bueno, lo que nos faltaba un poco ver qué es lo que quiero, es el cierre. No, no hay caso, no me la abre la foto, no la puedo sostener. A ver. Ahí que lo ven, no, se ve la foto chiquita, ¿no? Sí, profe, no se ve. Sí, no la abre, no sé. Tengo un problema con la aplicación la voy a tener que debe ser que la máquina me está presionando para que digitalice este esquema, ¿no? Bueno, no hay caso. Bueno, les decía, ustedes el esquema ya lo tienen visto. A ver, desde que yo estoy trabajando como docente con el diseño curricular y formándome, ya me formé, soy docente, ya me formé en la ciencia geográfica o en las ciencias sociales. En ese punto, el docente intelectualmente trabaja entre el marco curricular. Recuerden, el currículum es un recorte cultural que tiene como objetivos de la política educativa saberes relevantes, socialmente relevantes, que el Estado decide impartirles a los estudiantes, a las generaciones. Esto es importante. La política educativa, a través de una comunidad pedagógico-disciplinar, hace un diseño. Ese diseño se elabora, se seleccionan temas a partir de lo que se considera socialmente relevante, y en cada época esto va cambiando, obviamente. Ahora, el docente
conoce los objetivos de la política educativa y tiene el diseño por acá, es un recorte cultural, y tiene por el otro lado la formación científica y la formación pedagógica. Si el docente recibió la formación disciplinar, aprendió las distintas geografías, aprendió sociología, aprendió economía, aprendió historia, aprendió antropología, y entonces está formado en la disciplina o en las disciplinas y enfrenta el diseño curricular, que es el recorte que la política educativa tramó. Lo primero que va a pasar ahí es que es una conversación, es un diálogo, a veces un poco crítico, entre el docente, que tiene juicios, propios juicios, sobre qué sería razonable e importante trasladar a las aulas, y enfrenta el currículum que le plantea qué geografía, qué marco histórico, de qué manera llevar a las aulas. Nos vamos a encontrar con que el diseño curricular aparece como prescriptivo. La última formulación de los diseños curriculares es que son prescriptivos. ¿Qué significa prescripción? Que son normados, que es una norma. Hay que llevar esos contenidos de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pretende detrás de esos contenidos de esa manera? Que todos los estudiantes argentinos, los habitantes que vayan a la escuela, todos los estudiantes que acudan a las escuelas argentinas, entre Misiones y Tierra del Fuego, entre Jujuy y Tierra del Fuego, todos reciban un piso mínimo de esos conocimientos. ¿Por qué esto? ¿Por qué razón? Porque la ley federal, es decir, la ley que existía a partir de los 90, había sido planteada en términos de que existían del 100% de los contenidos, un 60% que los definía el diseño curricular común. Se llamaban contenidos básicos comunes. Pero el 40% restante se dividía en un 20% que lo formulaba cada provincia y otro 20% lo definía cada institución. En los años 90, cada carrera de la escuela secundaria, no sé si alguno de ustedes pasó por el polimodal, ¿se acuerdan del polimodal? Sí, tenía los espacios curriculares institucionales. Esos espacios curriculares institucionales eran contenidos que se definían en cada escuela. Por lo tanto, los que pasaron por el polimodal y por el tercer ciclo del EGB saben muy bien que cuando veían ciencias sociales o ciencias naturales, según el docente que tenían, el currículum variaba. Podían ver más geografía o más historia, o más biología, o más física, o más química. Es decir, aquella ley lo que produjo fue una fragmentación regional de los contenidos que recibían los estudiantes de la secundaria. Produjo un escenario, diría, de mucha experimentación que no resultó bien. La formación secundaria bajó muchísimo su calidad y por lo tanto la reforma del 2006 introdujo este criterio de que los diseños curriculares tienen que ser prescriptivos en un 100%. ¿Qué significa? Tengo que enseñar eso. Tengo que enseñar eso. Muy bien. Entonces, el docente... Sí, sigue adelante. Esta reforma era la que usted hablaba en el video de que venía de España, o sea, que era un modelo español que se impartió acá. Y Sí, después, sí. Había fracasado en España, como si fuese... tengo la primaria y tengo la universidad. Entonces, hago una secundaria básica y una secundaria superior. El tercer ciclo del EGB era como una secundaria base. Y en el polimodal, que era como una secundaria superior, lo que hacía cada estudiante era elegir una modalidad. claro. Por ejemplo, estudiaba industrial, o estudiaba economía, o estudiaba sociales, o estudiaba naturales, etc. Pero sí, esa reforma la tomamos de España. Bien, volviendo al punto en el que había comenzado. Está el docente que se formó en la disciplina
el docente que se formó en pedagogía y en didáctica, y el docente que también está formado o está tomando recursos de una tecnología educativa. Disciplina, pedagogía, tecnología. Escuchen, registren esto. Cuando hablamos de tecnología nos referimos a cuáles son los medios que están entre el docente y el estudiante. ¿Cuáles son los medios que me permiten enseñar? Una tiza sería parte de un tipo de tecnología, ¿no? El Classroom es otro medio, mucho más moderno, ¿no? Con más potencia. El pizarrón forma parte de un tipo de tecnología y las distintas aplicaciones que yo puedo volcarles a través de esta videoconferencia son otra tecnología. Entonces, conocimientos disciplinares, conocimientos pedagógico-didácticos, conocimientos tecnológicos. Y está el currículum. Está el currículum. Y está el aula. El aula, recuerden, es el tiempo-espacio de encuentro con los estudiantes. Es el encuentro, ¿no? La clase es ese encuentro, donde se lleva a cabo, se actualiza la tríada didáctica. Los que enseñan, o el que enseña, los que aprenden y el currículum. Bien, ¿qué procesos complejos se dan en este momento? En el que el docente tiene por un lado su formación y tiene que planificar. Entonces, acá tenemos un proceso, que es el primer proceso que inicia, digamos, el ciclo, el desarrollo, la secuencia docente. Yo planifico. ¿Qué significa planificar? Anticipar, formular una anticipación a la clase o a las clases en plural. Entonces, cuando yo pienso el año, comienza el año, realizo una anticipación hipotética, formulo objetivos para todo el año, objetivos o expectativas de logro que son anuales. Y proyecto en el tiempo la cantidad de tiempo que voy a tener aplicado a esas clases. Es decir, en determinado año yo tendré una cantidad de horas con las que me reúno con los estudiantes. Vamos a un ejemplo clásico, el que van a sufrir ustedes. Sufrir no es la palabra, el que van a protagonizar ustedes. Van a tener en primer año de la escuela secundaria ciencias sociales. 4 horas por semana. 4. Si después siguen enseñando geografía en segundo año, van a tener 2 horas semanales. Se reduce a la mitad del tiempo. Van a tercero, tienen 2 horas semanales. Y si después pasan a cuarto, y el cuarto en el que están es de ciencias sociales, la orientación es de ciencias sociales, van a tener geografía 3 horas. Y en quinto van a tener 3 horas. Pero si están en economía o en naturales o en producción de bienes y servicios o en comunicaciones van a tener 2. En sociales tienen 3 horas, en las otras tienen 2. Y finalmente, si están en ciencias sociales, van a tener geografía en sexto. Pero si están en el resto de las modalidades, en sexto no van a tener geografía. Este repaso que hice, ¿a qué va? A que la carga horaria, el tiempo de horas de clase, uno lo puede tomar por semana, por mes o durante todo el año. Entonces, lo primero que tenemos que enfrentar es una tarea que es ¿cuántos temas, qué ejes temáticos voy a desarrollar? Pero esa pregunta depende de qué quiero conseguir con mis estudiantes. ¿Qué quiero que los estudiantes logren? Expectativa de logro, lo que espero que los estudiantes logren. ¿Qué espero que logren? Bueno, de acuerdo a lo que yo espero que los estudiantes logren, establezco objetivos parciales. Tengo objetivos que son para cada etapa. Es decir,
supongamos que lo hacemos fácil. Tenemos en la escuela secundaria 3 trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Bueno, en cada uno de esos trimestres uno tiene que terminar acreditando la tarea, es decir, diciendo qué estudiante estuvo o no estuvo, si estuvo presente o ausente. Si estuvo presente, le vamos a poner una rúbrica o una calificación. Le vamos a poner aprobado o le vamos a poner desaprobado, le vamos a poner un 1 o le vamos a poner un 10. Estoy yendo a los extremos. Muy bien. Entonces, como tengo 3 trimestres, yo claramente puedo separar mi año en 3 trimestres y decir, la temática que tengo que desarrollar es esta, los logros a los que apunto son estos. Supongan que no pensamos en términos de temas, no pensamos en términos de temas, por ejemplo, la geografía americana o la geografía mundial o la geografía argentina tal, sino que pensamos en términos de logros. Es más difícil pensar así, pero es mucho más productivo didácticamente. ¿Qué quiero que los estudiantes de primer año puedan hacer a partir de un aprendizaje o a partir de un conjunto de aprendizaje? Les doy un ejemplo. Quiero que mis estudiantes puedan leer un capítulo de un texto que yo les señalo y que la información que ese capítulo les brinda la puedan volcar a un mapa, ellos la puedan espacializar. Es decir, leen información y ellos construyen un mapa de lo que leyeron, lo vuelcan en el espacio. Esa claramente es una competencia geográfica, ¿no? Bien, piensen al revés. Ustedes le explican un mapa, por ejemplo, no sé, un mapa complejo. Supongan que les presentan un mapa y dicen, miren, en la Argentina el problema climático es este. Y le dicen, mire, acá llueve tanto, y le demuestran cuál es las isobaras, las isotermas, dicen la temperatura, la cantidad de milímetros que llueve, ustedes le presentan la topografía y dicen, bueno, acá este es un desierto, acá hay deshielo, etc. Este es el mapa de la Argentina y estamos enfrentando estos problemas climáticos. Los pibes tienen ese mapa, ustedes se lo pasan por una imagen, los pibes lo abren en su computadora o lo abren en su celular o le llevan el mapa físico a la escuela y los pibes lo copian. No importa, tienen el mapa. Y ustedes le dicen, bueno, ahora escribime en 2 o 3 páginas lo que dice ese mapa. Ahí yo estoy pensando en capacidades. ¿Son capaces los estudiantes de realizar una lectura, analizarla y sintetizarla en un mapa? No con palabras, en un mapa, graficarlas. Esa es una competencia bastante compleja, ¿eh? La otra, ¿cuál sería? Hay toda una cantidad de información geográfica compleja que se vincula y yo le pido que me la explique en forma escrita. Y al tiempo le pido que me la explique en forma verbal. Entonces estoy pidiendo que el estudiante explique, se comunique verbalmente con corrección, que escriba con corrección y que traducir información geográfica a información verbal o a información escrita. No hay nada más complejo que construir un texto para que otros lo lean o construir un discurso que otros escuchen. Si ustedes piensan así, la tarea de planificar sería cuántas cosas tengo que hacer con los estudiantes guiándolos hasta que ellos sean capaces de realizar esta actividad. Lo primero que ustedes piensan que es, bueno, me va a llevar 5, 6, 10 clases la secuencia. ¿Cuál será la secuencia? Secuencia didáctica. Primero aprenderán qué es un mapa, primero me pondré a leer con ellos, trabajaremos un sistema o varios sistemas de análisis de texto, les enseñaré a sintetizar un texto, lo practicarán, harán tarea, tendré que ir monitoreando todo esto hasta que al final ellos logren traducir la información geográfica a verbal o verbal a geográfica. Entonces, ahí estoy trazando objetivos y un número de clases que necesito para llegar a eso. Me olvido de los temas. Otra forma de planificación es, miro el diseño y dice, el mundo antiguo, el mundo medieval, el mundo moderno. O dice, no sé,
la superficie terrestre, los continentes, los océanos. Y uno dice, bueno, tengo que explicar los continentes, tengo que explicar los océanos, tengo que explicar las relaciones entre las dinámicas que existen, orográficas, geotérmicas, bla, bla, bla. Digo, por un lado, pienso temáticamente y por el otro lado pienso en términos de capacidades, de aprendizajes. Sea por un lado o sea por el otro, yo estoy anticipando lo que va a ocurrir en la clase. A eso le llamamos planificación o programación. Entonces, cuando ustedes inician la tarea en una escuela a cargo de un curso, presentan un plan anual. Plan anual. Bueno, hago un punto acá. Vieron que yo este año les pido a ustedes, para aprobar esta materia, que hagan 6 planes. Uno de primero, uno de segundo, uno de tercero, uno de cuarto, uno de quinto, uno de sexto. Esto lo vamos a tener que hacer a final de año. Ahora estamos viendo qué es planificar. Es esto. Vamos a pasarlo en términos lógicos. ¿Qué sería entonces planificar? Uno diría, planificar es anticipar un proceso que se va a llevar a cabo en la clase. Muy bien. Ese proceso de planificación o de programación, ¿de qué depende? Depende de que yo ubique en un tiempo determinado, a eso le vamos a llamar temporalización, la cantidad de procesos didácticos que voy a llevar a cabo. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes tienen 3 trimestres? Ustedes pueden pensar esos 9 meses de clases dividido en 3 trimestres, o lo pueden pensar en 9 meses. O lo pueden pensar en 36, 37, 38 semanas. ¿Sí? O lo pueden pensar en número de horas. En todos los casos lo que ustedes están haciendo es temporalizar. Ahora, ¿cuál es el proceso más complejo? Es el de secuenciar. Secuenciar. ¿Qué voy a dar primero? ¿Por qué voy a dar eso primero? Unidad 1, o módulo 1, o módulo A, módulo B, módulo C, o unidad 1, unidad 2, unidad 3. ¿Cuántas unidades? ¿Por qué una unidad va después de la otra? ¿Qué congruencia, qué coherencia de continuidad hay entre la unidad 1 y la unidad 2? ¿Esa coherencia va a ser solamente temática? ¿O va a ser lógica? ¿O va a ser pedagógica? Les doy un ejemplo. Supongan que ustedes van a dar geografía, ¿no? Y dicen, voy a planificar, pero la verdad es que yo voy a planificar y voy a dar por escalas. Porque tengo que enseñar geografía argentina. Pero yo voy a partir de dar un tema, mejor dicho, voy a plantear todos los temas como problemas en la unidad 1. Les voy a presentar los problemas de la Argentina en términos nacionales. Y después en cada unidad voy a ir profundizando de acuerdo a distintas problemáticas regionales. Otro dice, no, yo voy a presentar la primera unidad, todos los problemas nacionales, y después los voy a dividir por provincias. Otro dice, no, lo voy a dividir por sistema productivo. Otro dice, no, lo voy a dividir nacional, provincial, local. Entonces, uno puede ir de lo más general a lo más particular, uno puede ir de lo particular a lo general, uno puede empezar con un tema, fíjense en mi dedo, en una unidad lo voy presentando, voy ascendiendo y vuelvo sobre el tema. Esto se llama progresión helicoidal. O sea, es como que vuelvo sobre los temas, por eso lo circular, ¿no? Pero a su vez voy ascendiendo, lo voy haciendo más complejo. Algunos desarrollos de secuenciación van repitiendo las temáticas, pero la van haciendo más compleja. Entonces, la unidad 1 presenta un tema, en la unidad 2... Bueno, este tipo de secuenciación ustedes las van a encontrar en el diseño, porque el diseño no es que deja todo abierto. Cuando ustedes vayan a buscar el diseño de primer año, van a ver que dice contenidos conceptuales. Y entonces dice el mundo, los mundos, le presenta el planeta Tierra, unidad 2, dice el hombre, de primera civilización, el mundo antiguo, el mundo medieval. El eje es la ciudad, cómo se fue organizando de la civilización
en el marco temporoespacial hasta el desarrollo urbano. ¿Mm? Y ahí uno ve, primero empieza con lo espacial y después va claramente modulando en términos históricos, ¿no? Bueno, ese es un tipo de secuenciación, ¿ven? Bueno, el docente es el que planifica. Cuando planifica, divide sus objetivos anuales en secuencias lógico-didácticas conceptuales. Secuencias lógico-conceptuales didácticas. Obviamente cuando digo lógico y digo didáctico, ustedes suponen que también estará adecuado a los estudiantes que tengo, ¿verdad? Porque el grupo cuenta. Entonces, si estoy con primer año, está claro que primero iré ensayando una lógica que tenga en cuenta el diagnóstico que hice con los estudiantes. Pero bueno, esa es la secuenciación. Y la secuenciación se hace por cortes temporales, o sea que la planificación la puedo dividir en secuenciación y temporalización, que es un proceso conjunto, ¿no? Yo se los explico dividido, en el esquema lo van a encontrar dividido. Muy bien. ¿Se entendió esto? ¿Quieren hacerme alguna acotación, pregunta? Esto después lo vamos a seguir charlándolo, pero los que estén avanzando sobre el libro de Trillo Alonso y Sanjurjo, tiene una buena parte del texto dedicado a esto, ¿no? ¿Lo leyeron ya? A mí me sonó muy parecido también a lo que, la parte que me tocó leer del otro señor. Carretero. Exactamente, sí, pero más que nada en lo psicológico, ¿no? Porque, o sea, mientras ustedes iban hablando, yo iba relacionando lo que leí. Bien, bien. Bueno, muy bien. Profe, yo la parte de enseñanza, bueno, y de currículum y cómo se desempeña dentro del aula, más o Correcto, menos es lo que estoy leyendo. correcto. Sí, sí, sí. Igual, discúlpenme que me fijo, pero no me acuerdo el capítulo. La parte que escribe Trillo Alonso empieza con el currículum, ¿no? Esperen. Sí, me parece que lo plantea Trillo Alonso a partir de que plantea el currículum. Me parece que no tiene un apartado estrictamente para la planificación, pero bueno, va por ese lado. Capítulo 4 y 5 me parece que es. Claro. Está por el lado de la enseñanza. Sí, exactamente. Bueno, ahí van a encontrar todo el tiempo vinculación con esto que estamos diciendo. Bien, bueno, más o menos con esto, para mí, por acá, tendría que ser la etapa inicial, digamos, de arranque, ¿no? Ahora nosotros tendríamos que pasar a empezar a leer, empezar a pensar con los textos propios de este año. Es decir, bueno, ¿cómo define Alicia de Camillioni la didáctica de las ciencias sociales? ¿Qué dice Goffman y qué dice Gurevich? Cómo debemos enseñar la historia y cómo debemos enseñar la geografía en un proceso de enseñanza de ciencias sociales. Esos son los primeros 3 textos que tenemos que trabajar. Se van a vincular directamente con los que estamos hablando. Sin embargo, el texto de Alicia de Camillioni tiene alguna complicación, sobre todo por el tema filosófico con el que arranca, ¿no? Por lo general, ese texto trae alguna serie de complicaciones, no mayores, pero bueno, tendríamos que empezar con eso ahora en este momento. Me gustaría
Bueno, ahora en este momento son 9, somos poquitos, la clase pasada también fuimos poquitos. Yo no sé si esto se está dando específicamente en mi clase o está pasando en general, porque más o menos siempre somos los mismos, siempre están los que veo acá, alguno más, alguno menos. ¿Hay un proceso de merma en la asistencia por alguna razón? Sí, en el grupo general hay chicos que salen del grupo, Mm, pero bueno, bien, no sabemos los motivos, se van del grupo. bien. Escuchen, vamos, hoy no los voy a, vamos a dejar tiempo para que ustedes terminen bien lo que están leyendo, lo formulen, espero que estén, que la cosa avance, así pueden entregar. Lo que yo tengo hasta ahora son 3 equipos, díganme si me olvido de algo. Tengo a Barrientos, Tevez, Stas y Gugliota, por un lado, Rearte, Juárez, Ciares, Piñeiro, Andersen, Acuña, Lilian Díaz, Sandra Osés, Sheila Pérez. ¿Hay un cuarto equipo? Porque si fuesen solamente estos 3 equipos, hay un montón de estudiantes que no han continuado la actividad. Matías, ¿vos todavía estás? No, se fue Matías. Estás. No, sí, estoy acá, de hecho estaba pensando, yo estoy en un grupo con Lautaro, Imbredolf y otros 2 chicos más que no conozco porque como no tengo Lautaro, contacto con Matías, ¿cómo es Lautaro? Lautaro Imbredolf, ¿puede ser? ¿Cómo? Sí, para. No, Lautaro es Costanzo. Es Costanzo, sí. ¿Sí? Y, Bueno, y otros 2 muchachos más, me parece. bueno, Que, este es un grupo que no tenía anotado. Bueno, entonces me tranquiliza un poco que haya un grupo más. ¿Saben? Los que están acá ya los mencioné. Sí, los mencioné a todos. Bueno, escuchen, el jueves que viene ya estaríamos trabajando sobre, bueno, sobre los textos que les mencioné. No espero que ustedes los lean ni los busquen. Yo creo que alguno colgué, si no, los vuelvo a poner en Classroom. Eh, También lo que puedo hacer, esto sí lo voy a hacer, es adelantarles algunos videos del año pasado que hablan de Camilioni, que hablan de Gochman, que hablan de Gurevich. De modo tal que podamos avanzar un poquito más en la clase, que a lo mejor algunos compañeros que no están presentes lo puedan ir viendo en otro momento. Y les pido que para cerrar por acá el periodo de recuperación, síntesis de la didáctica de primero y ensamble con la de segundo, me vayan mandando por el WhatsApp dudas que tengan en la formulación del trabajo. Todo lo que podamos adelantar por el WhatsApp, hagámoslo. A mí no me hace ningún problema mandarles audio, explicarles, proponerles, revisar el texto y mandarles alguna sugerencia. Los que me quieran anticipar, alguien me mandó algo. Puede ser, alguno de ustedes me mandó algo por mail, puede ser alguna, o me estoy equivocando. Creo que Yo le envié unos cuadros. De primero me dijiste que los habías Sí, hecho. sí, eran de Sí, primeros. sí, me lo mandaste por mail, ¿verdad? No, por WhatsApp, al chat privado. Bien, te voy a responder, Apenas cortamos, voy a buscar lo que me mandaste y te digo, porque a lo mejor si ya lo tenés hecho puede servirte como base para esto nuevo que tienen que hacer. Sí. Dele, profe, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, gente, usemos mejor el tiempo. Si no hay dudas, si tienen preguntas ahora, me las hacen y si no cerramos, me Profe, mandan. Sí, adelante, Elisa. no, con respecto al trabajo, a mí no me quedó muy claro. El tema de las preguntas, ¿sí o sí hay que responderlas o es orientativa para hacer el esquema? No, a ver, eh, me parece que las preguntas son orientativas, pero me parecería bueno que ustedes le den una respuesta, ¿sí? La formulé pensando
que haya un cuerpo de texto sobre eso. Sí. Bueno, Sí, bueno, sí. está bien. Respondan eso. Me parece a mí que me parece que es un buen ejercicio, digamos, la búsqueda, la conformación de esa respuesta, los va a llevar a delinear parte del esquema. Bueno, gente, nos estamos viendo. Ya te contesto, Uriel, y a los demás, convóquenlos a los compañeros, díganle que pregunté, mándenme si hay algún otro equipo. Matías, mandame los compañeros que componen el grupo con vos. No sé si lo habrán mandado por WhatsApp y yo me lo comí, de anotarlo. Bueno, Me parece que lo mandamos por WhatsApp, pero lo vuelvo a mandar ahora en un rato. bueno. Bueno, gente, les mando un abrazo, que sigan bien. Chau, profe. Nos vemos. Chao, profe. Buenas tardes.